Hola, mi nombre es Jamie Escalante Heredia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy vamos a analizar el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje. Comprender cómo aprenden las personas es fundamental para orientar los procesos educativos y responder a los retos que enfrenta la educación en la actualidad. Por ese motivo, el objetivo de nuestra presentación es analizar el concepto de aprendizaje desde diferentes perspectivas teóricas y valorar la importancia o reconocer la importancia del aprendizaje, cómo contribuye a la práctica docente y al desarrollo integral de los estudiantes. De esta misma forma se busca reflexionar sobre la importancia de fundamentar la enseñanza en conocimientos científicos y pedagógicos. ¿Qué es el aprendizaje? Según Schum, el aprendizaje se define como ese cambio relativamente permanente en la conducta o en la capacidad para actuar, que es resultado de la experiencia. Esta definición permite reconocer tres características fundamentales. Primero, que existe un cambio. Segundo, que ese cambio tiene cierta permanencia. Tercero, que surge de la experiencia. Desde esta perspectiva, aprender no consiste únicamente en memorizar información, sino en transformar conocimientos, habilidades, actitudes y formas de actuar frente a distintas situaciones. Como señala este autor, el aprendizaje no se observa directamente, sino a través de las acciones y los desempeños que las personas van manifestando después de aprender. Las teorías actuales está fundamentada en estos fundamentos filosóficos del aprendizaje. Las teorías actuales tienen sus raíces aquí. El racionalismo, por un lado, nos dice que considera la razón como ese papel esencial para la construcción del conocimiento. Y por otra parte, el empirismo está representado por Aristóteles, Locke y Hume, sostiene que el conocimiento surge principalmente de la experiencia. Schum nos dice que las teorías contemporáneas integran elementos de ambas perspectivas, reconociendo la influencia tanto de los procesos mentales como de las experiencias vividas por las personas. De esta manera, Gallardo, Vázquez y Camacho Herrera plantean que el aprendizaje es un proceso de cambio derivado del estudio y de la experiencia, mediante el cual las personas adquieren conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Esta definición amplía la comprensión del aprendizaje porque destaca que la educación no solo debe centrarse en contenidos académicos, sino también en la formación integral de los estudiantes, no solo como ciudadanos, sino como seres humanos. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Para poder darle un significado, tendríamos que decir que son esas explicaciones que buscan comprender cómo aprenden las personas y cómo desarrollan esas nuevas capacidades. Su importancia consiste en que orientan la enseñanza y nos permiten comprender las necesidades de los estudiantes y fundamentar las decisiones pedagógicas. Por ello, las teorías se constituyen en un puente entre la investigación educativa y la práctica pedagógica. Los tipos de aprendizaje. Según Gallardo, Vázquez y Camacho Herrera, existen diferentes tipos de aprendizaje, entre los cuales mencionamos el mecánico repetitivo, basado en la memorización, el de recepción, donde solamente el estudiante recibe la información brindada por el docente, la representación de conceptos y proposiciones, que implica un niveles de proposiciones y de complejidad un poco más llevaderas en la escala cognitiva, y descubrimiento, donde el estudiante construye activamente ese saber. El aprendizaje productivo, que genera nuevas estructuras conceptuales. Tenemos además el aprendizaje significativo, donde el estudiante relaciona nuevos conocimientos con los saberes previos. Además, describen que todo esta clasificación muestra que aprender es un proceso progresivo y que puede desarrollarse en diferentes niveles de complejidad. Dentro de las principales teorías del aprendizaje están el conductivismo, condicionado por los estímulos, las respuestas y los refuerzos, la teoría social cognitiva de Bandura, que está asociada con
la pedagogía del modelamiento, la autorregulación y la observación, el cognitivismo, que se centra en procesos como la memoria, la atención y el pensamiento, el constructivismo, desarrollado especialmente por Piaget, que plantea que el estudiante construye activamente su conocimiento a partir de la interacción con el entorno. Y por su parte, Hausberg destaca la importancia de los conocimientos previos para generar aprendizaje significativo y duradero. Actualmente estas teorías se consideran complementarias porque sus explicaciones son valiosas sobre distintas dimensiones del aprendizaje humano. Albert Bandura representa una de las contribuciones importantes en las teorías contemporáneas, porque él ha demostrado que las personas pueden aprender observando a otros sin recibir recompensas directas. Introdujo conceptos como el aprendizaje observacional, el modelamiento, la autoeficacia y la autorregulación, elementos que son muy importantes y fundamentales en la educación actual. La importancia de las teorías en el aprendizaje actual, en el aprendizaje y en la educación. Favorece tanto a docentes como a estudiantes. En los docentes porque les permite comprender cómo aprenden los estudiantes y diseñar estrategias pedagógicas más eficientes, inclusivas y efectivas. Además, ayudan a seleccionar metodologías adecuadas, adaptadas a las diferentes formas o necesidades de aprender y promover ambientes de aprendizaje mucho más significativos. Desde esta perspectiva, el estudiante también desarrolla autonomía, pensamiento crítico, una capacidad de resolución de problemas, la construcción activa siempre de su conocimiento. Dentro de las conclusiones de qué manera las teorías favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes, dentro de esta reflexión final puede afirmarse que el aprendizaje es un proceso complejo que implica dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y culturales. Las teorías del aprendizaje proporcionan marcos conceptuales que permiten comprender la complejidad y fundamentar decisiones pedagógicas. En concordancia, como nos dice Gallardo Vázquez y Camacho Herrera, comprender implica desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que favorecen la formación integral de las personas. Por ello, conocer las teorías del aprendizaje constituye una herramienta indispensable para los docentes comprometidos con la educación para que sea de calidad, inclusiva y transformadora. Muchísimas gracias.